Continuando con el tema del Sistema Internacional de Unidades, vamos a ver ahora cómo se realiza la conversión de las unidades. La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresado en cierta unidad de medida en otro valor numérico equivalente, pero expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Un ejemplo del uso de conversión de unidades lo podemos ver en una manera simple en un biberón. Observemos que este biberón presenta dos escalas. La primera escala está en unidades del sistema inglés y la segunda escala está en unidades del sistema internacional. ¿Cómo podemos conocer la equivalencia entre ambas medidas? Pues este proceso se puede realizar con el uso de tablas de conversión de unidades y con el uso de factores de conversión de unidades. Esta es una tabla de conversión de unidades. La mayor parte de ustedes conocen este tipo de tablas. Y en estas tablas podemos observar la unidad base, que en este caso estamos relacionando una unidad dimensional, el metro, y su correspondiente equivalencia en otra unidad, como en este caso el centímetro. O, por ejemplo, un kilómetro que equivale a 1.093 yardas, que es un sistema, que es el sistema internacional en kilómetro, y las yardas del sistema inglés. Aquí tenemos una tabla de conversión de unidades que utiliza más unidades derivadas, donde podemos observar la equivalencia, por ejemplo, de 1 milímetro de mercurio, pero su equivalencia con respecto a las unidades de DINA sobre centímetro cuadrado o su equivalencia a unidades de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Y también tenemos el concepto de factores de conversión de unidades. Y frecuentemente basta multiplicar por una fracción, esa fracción se denomina factor de conversión y el resultado es otra medida equivalente en la que han cambiado las unidades. ¿Cómo se diseña un factor de conversión? Empecemos con una tabla como la anterior, una tabla de equivalencias. ¿Cómo se diseña un factor de conversión? Puedo tomar una de las equivalencias, en este caso vamos a tomar 1 kilómetro es igual a 1000 metros y puedo desarrollar dos factores de conversión, uno para cambiar de kilómetros a metro y otro para cambiar de metros a kilómetros. En el primer caso, el factor de conversión sería 1000 metros equivalen a 1 kilómetro y en el segundo caso el factor de conversión sería 1 kilómetro que equivale a 1000 metros. Como pueden observar, las equivalencias, estos factores de conversión están invertidos dependiendo de lo que quiero convertir. ¿Por qué se invierten los datos? Veamos un ejemplo. Si quiero convertir 24.3 kilómetros a metros, podemos utilizar, como estamos haciendo la correlación kilómetro a metro, tengo dos factores de conversión. Si utilizo el factor de conversión para cambiar de metros a kilómetros, coloco el 24.3 kilómetros y pongo a un lado el factor de conversión para cambiar de metros a kilómetros. Si yo pusiera esto, tengo kilómetros y kilómetros en la parte superior y metros quedaría en la parte inferior. Por lo tanto, cuando yo hago la multiplicación de las magnitudes, me quedaría kilómetro cuadrado sobre metro cuadrado. En cambio, si yo utilizo el factor de conversión correcto, que es el de kilogramos a metros, voy a tener que los kilogramos están uno en el numerador y otro en el denominador, lo cual me va a permitir anular las unidades y voy a poder obtener ahora sí el resultado en las unidades de metro, que es lo que estaba yo buscando. Por lo tanto, el factor de conversión anterior no era correcto. Siempre vamos a buscar en el momento de utilizar un factor de conversión que la unidad que yo quiero cancelar, en este caso la unidad de kilómetros, quede del lado contrario dentro del factor de conversión. Si la unidad de kilómetros está en el numerador, voy a buscar que en el factor la unidad de kilómetros esté en el denominador. Cuando el cambio de las unidades implica la transformación de varias unidades, no solo de una como en el ejemplo anterior, se pueden utilizar varios factores de conversión uno tras de otro, de forma que el resultado final sea la medida equivalente de todas las unidades que buscamos. Veamos un ejemplo. Si quiero convertir 6.5 libras sobre pie cúbico a miligramos sobre centímetro cúbico, puedo utilizar estos factores de conversión. ¿Por qué seleccioné estos factores?
Primero tengo que buscar un factor que me convierta las libras a gramos y después tengo que buscar un factor que me convierta los gramos a miligramos. Por eso escogí estos dos. Ahora, para el caso de los pies cúbicos, tengo que buscar un factor que me cambie de pie cúbico a metro cúbico y como quiero la unidad en centímetro, después tengo que buscar cambiar los metros a centímetros. Y por eso seleccioné esos 4 factores de conversión. En el ejemplo que vamos a realizar necesitamos libras, que es este factor, y comentamos que necesitamos que las libras queden, si está en el numerador, las libras del factor de conversión tienen que estar en el denominador. Por lo tanto, coloco el factor de conversión de las libras en la parte de abajo y el de los gramos en la parte de arriba. Ahora, esto me va a permitir cancelar las libras utilizando mi primer factor. Ahora, trabajando para los gramos, necesito que mi segundo factor pueda poner los gramos en la parte de abajo, por lo tanto, 1 gramo va a ir en la parte de abajo y los 1000 miligramos van a ir en la parte de arriba. Esto me va a permitir que yo pueda cancelar los gramos y obtener como unidad final el miligramo. Pero todavía no terminamos porque nos faltan los pies cúbicos. Entonces, si tengo pie cúbico en la parte de abajo, en el denominador voy a buscar que el pie cúbico quede en el numerador y el metro cúbico en el denominador, de manera que me permita el pie cúbico cancelar. Y como tenemos que pasar a centímetros cúbicos, necesito un factor de conversión con centímetros cúbicos. Y entonces utilizo el último factor que había seleccionado y coloco los centímetros en la parte de abajo y el metro en la parte de arriba. Y como no está elevado al cubo, yo tengo que elevar al cubo cada una de estas unidades para que sean compatibles y entonces yo pueda cancelar metros cúbicos con metros cúbicos y me quede la unidad final centímetros cúbicos. Después de colocar los factores de conversión, lo que procede es hacer la operación matemática. Y entonces lo único que voy a tener que hacer es multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores y posteriormente realizar la operación final. Y solamente vamos a colocar las unidades finales que logré obtener al utilizar los factores de conversión. Espero que con este ejemplo haya quedado claro cómo se realizan las conversiones de unidades y intenten realizar las siguientes conversiones.